una preferencia, por alguna razón, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad entre personas iguales y que no nos cabe un derecho humano. A ver, cuando yo recuerdo que estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicimos un manual de derechos humanos. El manual, ¿por qué fue? Porque llega Rosario Green y llega y dice, pues aquí están nuestros manuales, cómo determinamos cómo son los derechos humanos. Y entonces dice, pero eso no es derecho humano, eso es código penal, eso es delito, eso es infracción administrativa, porque citábamos el código penal. No, básenlo en tratados. Los derechos humanos no son el código penal ni el código civil, son tratados. Ah, bueno, y pongan los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, cuando llegaba la gente y a una queja, teníamos que revisar. Primero, ¿el acto es de autoridad, sí o no? Ah, pues sí. ¿Es por acción o por omisión? No, pues hizo algo, un funcionario, o dejó hacer algo que estaba obligada, ¿no? Por ejemplo, desaparición forzada. Dicen, fue la delincuencia organizada. No, pues ¿cómo? Pero tú tienes la obligación porque ¿quién está encargado de la seguridad pública? ¿Quién debe de garantizar la seguridad pública? Pues el Estado. Ah, pues si es la delincuencia organizada, el responsable es el Estado. No se quieren lavar las manos. Bueno, aquí, por acción, ¿el acto es de omisión o por reacción? Que hubo distinción, las personas eran iguales o no eran iguales. Aquí hay que entender bien. No es lo mismo un menor de edad que una persona adulta. Entonces, la distinción se justifica. No es lo mismo una mujer que un hombre, porque hay ciertas circunstancias que le hacen, pues, no se puede embarazar el hombre. Entonces, la distinción se justifica. Caso de los homosexuales. Ah, depende qué. Porque los homosexuales, si tú lo quieres tratar de manera distinta y es una persona como cualquier otra persona, ahí está mal. Porque tú estás haciendo la distinción. Pero hay derechos de la entidad jurídica mujer y derechos de la entidad jurídica hombre. No es un sujeto jurídico distinto. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber, ¿la persona está colocada en igualdad de circunstancias? ¿La distinción fue entre personas iguales? ¿Se afectó un derecho? Porque igual y se hizo un acto, pero no se afectó. Entonces, afectó por un derecho civil, pero no un derecho humano. Entonces, tiene uno que distinguir claramente. ¿Hubo distinción? ¿Se alteró la igualdad? ¿Eran personas iguales? Se menoscabó un derecho. Entonces es como A, B, C, D, y claro, cada uno tienes que razonar y decirlo. Así es como llegaba uno a decir si había o no violación de derechos humanos. Y es muy interesante porque es que tienes que estirar la pluma y decir, a ver, ¿cuál es el acto? Y entonces, pues trata de una persona que llegó de las caravanas. Y resulta que esa persona, pues era menor. Y venía no acompañada. Y le preguntaste que para dónde iba. ¿Sí? Y luego le preguntaste que iba a buscar a su papá a Estados Unidos. Ajá. Y luego lo regresaste. No le mencionaste que tiene derecho. No le preguntaste por qué venía. Dijo que venía a buscar a su papá, pero ¿por qué salió de allá? No dijo que por violencia, es decir, para que fuera refugiado. No dijo que porque la delincuencia organizada la estaba afectando. No dijo por hambre. ¿Sí? Son los casos que establece la legislación claramente el caso de refugiado. ¿Sí? Y entonces, ¿estaba en situación igual? No, no estaba en situación igual.
estaba en una situación de desigualdad y tiene ciertos derechos. ¿Había decisión? Sí, porque debiste haberle preguntado todo eso, así sea menor o no sea menor, porque podía entrar en la categoría de refugiado. ¿Afectaste un derecho? Claro, te lo regresaste sin preguntarle eso si era refugiado o no. ¿Sí? Bueno, entonces la que sigue. Entonces, es importante el concepto. ¿Qué pasa con... ¿por qué hubo caravanas? Ya ahorita ya hay menos, pero ¿por qué hubo caravanas? Para ver casos concretos de exclusión de extranjeros en México. Bueno, pues vinieron primero por vía terrestre, es la categoría. Segundo, por grupos grandes, significativos. Se convocan por redes, porque uno decía, bueno, ¿y cómo se juntaron? No es que tuviera liderazgo, ni siquiera lo conocían, ¿no? Entonces, por redes, ¿sí? Van generalmente de paso. Pasan por México, van a Estados Unidos, ¿sí? Se desplazan para evitar los abusos de las autoridades mexicanas y protegerse de la delincuencia organizada. Porque, pues ellos saben que en el tramo el número de violaciones es grandísimo, desde la frontera hasta... Y es una manera de protegerse por la delincuencia organizada. Obtienen asistencia más fácil a grupos significativos. Si van solos es más difícil, pero si van con grupos ahí sí, ¿no? Y pueden evitar de mejor manera a los traficantes la trata y los avisos de supuestos gestores, ¿sí? Porque cuando vienen, entonces, esa es una de las razones por las cuales venían, ¿sí? Que sí. La otra. Bueno, ¿cuántos vinieron? Bueno, ahí vemos las fechas. Desde octubre del año pasado, ahí hasta fecha. ¿Y cuántos? 1.300 más 6.000 hondureños, guatemaltecos. ¿A dónde iban? A Estados Unidos. La segunda, el 20 de octubre, y ahí iban bien 1.000 hondureños. La tercera, el 29 de octubre, ahí eran 300 y 1.000, más 1.700 que luego se unieron otros, salvadoreños. Después 800, el 31 de octubre, vean ustedes cómo llegaban. Después, el 18 de noviembre, luego ya ahí vinieron más hondureños y salvadoreños, 2.000, el 14 y 16 de enero, ¿sí? De enero de este año. Luego 1.200, ahí ya venían cubanos, ¿sí? Luego, bueno, hubo un grupo grande de cubanos el 28 de marzo y luego en abril el 10. Creo que ha venido otros más, no pasan de 25.000. Por eso a mí me extrañaba que en las citas que daba el gobierno de los Estados Unidos, cuando recibe al gobierno mexicano, son con 144.000. Yo dije, chicos, ¿y de dónde lo sacaron? ¿Y por qué la televisión saca que pues están llegando muchos hondureños y muchos guatemaltecos, y sobre todo hondureños? Pues que es mentira. Pongan ustedes 30.000, ¿y dónde están los otros casi 100.000? Pues son oaxaqueños, son guerrerenses, son zacatecanos. Cuando me fui a un congreso y estuve, por coincidencia, iba a los pueblitos, pues eran ciudades vacías. Y es que esos son los que están huyendo, pues del hambre, de la delincuencia organizada. Esos son los que se están huyendo. Y no lo decimos, la publicidad va para que son ellos. Pero no quieren decir que están abandonando por la delincuencia organizada. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los medios masivos pues están con una campaña durísima contra los migrantes. Claro que los vemos ahí, pero son igual que cualquiera uno de nosotros. Pues hay cuidado de cualquiera de nosotros de poder salir en esas condiciones, ¿sí? Bueno, entonces, la que sigue. Miren ustedes la ruta. Muchos salen de San Pedro Sula, ¿sí? Que es Honduras. Llegan a Aguacaliente, luego pasan a La Anchura, ¿sí?
y siguen a Tecumán. Tecumán. Sí. Tecumán. Sí. Bueno, esa es parte de la ruta, ¿no? Que utilizan. A ver, la que sigue. Sí, la que. Sí. A ver. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Bueno, a ver. Uy. Y que este me lo regalaron de mi cumpleaños. Y dije, pues, a ver si realmente funciona, ¿verdad? Miren, ustedes saben que hace poco fui a Canadá y me dio mucho gusto porque nunca había ido. Y entonces me dio mucho gusto. Bueno, sí había ido y había conocido el lado por el lado de Quebec. Pero fui a la entrega de un doctorado honoris causa, pero también hablar de los migrantes mexicanos temporales en Canadá. Y bueno, ¿qué es lo que vimos? También una decisión bárbara. Es decir, desde 1942 había un programa bracero, luego lo quitaron, el gobierno mexicano, sobre todo la CNC, la Confederación Nacional Campesina, reclamó y lo quitaron. En 66 hubo ya un programa de trabajadores agrícolas temporales de países del Caribe, ¿sí? Todavía de dominio de los países, porque por los años 60 empezaron a tener independencia, pero ahorita algunos compañeros que han participado en un estudio como Leti, ¿quién más está? Pues no está Irán, ni tampoco Isabel, que están faltando, pero bueno, que hicimos un estudio de muchos de estos dominios en el Caribe, ¿no? Y que son dominios ingleses, dominios holandeses, interesantísimo, y franceses, ¿no? Entonces, serían las Guyanas. Pues dentro de eso, pero hay varias islas, hay como 10 islas, ¿verdad, Leti? Sí. Entonces, la información la encontramos en inglés, en francés, y entonces ellos, como son de los que saben idiomas, pues les dije, a ver, van a salir ustedes como parte de los autores, y entonces participaron varios de ellos. Que por cierto, ahí le tengo que pasar uno a Lenny, todavía me falta a mí, ya que anda aquí, porque ella me está viendo y me dije, no me vaya a decir que... Bueno, ¿qué pasa? La ley mexicana, el artículo 28, establecía que los mexicanos en el extranjero les será pagado el transporte, el lugar donde viven y la alimentación. Pero después, bueno, México celebra un tratado, celebra un convenio, hay un programa de trabajo, y en 74 firma un memorándum de entendimiento entre México y Canadá. Pero ese memorándum, dicen, no es un tratado. Pero ¿cómo no va a ser si es un acuerdo entre dos estados? Pero dicen, no es tratado. Claro que es tratado, tiene las características según la Convención sobre los Tratados, según la Ley Federal Ley de los Tratados y la Convención de Viena. Y entonces se ha modificado, pero ahí es a donde México dice, no, el transporte, y lo acepta porque es petición de ellos, el transporte, la alimentación y la vivienda la pagan cada uno de ellos y se les descuenta de su salario. Toda una revolución social. Luego modificamos nuestra Ley Federal del Trabajo en 2012 para aceptar lo que dice el memorando y decir, ahora sí lo va a pagar los trabajadores. Esto es, el país que fue el primero que llevó a cabo una revolución social, acepta que sean ellos mismos que paguen su alimentación, su vivienda y su transporte. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de vigilar? El gobierno mexicano, los consulados. Pero los consulados no tienen suficiente personal, o no, y entonces la manera como viven muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, pues es una manera muy poco digna para vivir así. Luego hay contratos individuales, y entonces ¿qué dicen? Pues propio de un sistema anglosajón, pues lo que quiera su voluntad. Claro, no te dan el trabajo,
si no aceptas que tú pagas tu transporte, tu comida y tu alimento? ¿No? Es decir, es propio del sistema. Por eso todos aquellos, ya no está aquí el compañero que trabaja libre desarrollo de la persona, ¿dónde anda? Ángel. Ángel, bueno, Ángel, vea usted la libertad tan grande que tenemos. Pues es tu libertad, pues tú pagas, si no, no tienes el trabajo. Pero, claro, en esos países es común, pero ¿a poco no me digan que hay libertad de voluntad? Realmente es libre su voluntad, pues no les queda otra, pues si estamos con la panza vacía, no tenemos que comer, pues como nos la dé, ¿no? Pues, ¿qué libertad va a haber ahí? Y el gobierno mexicano les hace el juego modificando la ley federal del trabajo y dice, sí, así que sea. ¿Qué libertad va a ser? Pues el mismo gobierno está permitiendo una distinción, un trato desigual. ¿Sí? Sí, pues ¿cómo? Ahora, bueno, entonces que va a ser conforme a los contratos de trabajo, como lo diga tu voluntad. ¿Sí? Acá. Ah. No, pero tampoco. A ver. Uy, nada más. Ya hasta que se trabó también. Gracias, Gabo. A ver. Bueno, el artículo el artículo 123 constitucional dice que el contrato debería ser legalizado por la autoridad mexicana. ¿Sí? Y después vemos que los gastos de transporte son a cargo como lo habíamos dicho, a cargo del patrón, los gastos de repatriación, la alimentación y la vivienda. Pero ya en los acuerdos es a cargo del trabajador, como lo estamos poniendo aquí. Sí, según el memorándum, es el trabajador, ¿sí? Luego, en los contratos individuales que dicen según su voluntad, pues es el trabajador, ¿sí? En 2014 es el trabajador, ¿sí? Entonces, gastos de traslado, los contratos de prueba no existen en el caso de México, y allá sí lo hay. Los gastos de repatriación lo paga el trabajador, la comida y la vivienda. Bueno, pero ahora quiero yo hacer la siguiente reflexión. Se va como 500 hace poco de Balancán. Digo, para decirles algo muy cercano. Pero si no hay trabajo, como gobernantes, ¿qué harían? Es decir, de todas maneras ganan más que lo que si estuvieran aquí. Es decir, de rodillas, ¿no? Nos matan el hambre. Sí, como gobernante, digo, lo estoy diciendo porque ¿qué hace un gobernante ahí? Pues de rodillas. Estás aceptando un trato desigual. Aquí la pregunta es, ¿la voluntad de las personas es suficientemente válida para decir patéame, golpéame? Pues si me vas a dar, voy a sobrevivir, pues yo acepto así. ¿Es válido ese acto? No. Bueno, pues en el sistema anglosajón, pues dice que sí, porque es la voluntad. Y pues tú lo quisiste. Entonces, aquí yo lo que hago, la pregunta es de qué manera, es decir, los límites de la voluntad, ¿cuáles son? Entonces, puede ser a tal grado de decir, bueno, pues si yo quiero, pues yo de las fines mi cuerpo, pues desecho. Porque mi cuerpo voy a desechar, porque allá pues no hay vida. Bueno, hay vida, pero no es vida humana. Y entonces vamos a desecharlo. Bueno, pues también voy a fumar porque pues yo lo quiero, yo si quiero me hago daño. Aunque luego tengamos que pagar toda la enfermedad que tenga esa persona, ¿no? Pero él dice que es su voluntad. No, pues yo también pues tengo mi voluntad es decir, ¿cuáles son los límites? De vender mi órgano, pues si yo necesito, yo voy a vender parte de mis órganos, tengo esa libertad de prostituirme porque es mi gusto. Bueno, hay voluntad de querer hacer las cosas realmente, pues si tienes el estómago vacío, ¿a poco hay libertad ahí?
Y te estás prostituyendo, bueno, pues por gusto cualquiera, ¿no? Pero por dinero, hay voluntad. Entonces yo creo que en una visión humanista, la voluntad tiene límites. Y una de ellas, en un principio, como es la no discriminación, pues es un límite. Y entonces no puedes hacerte daño a ti mismo, ya lo decía Aristóteles. No puedes permitir que te maltraten, no podemos que los medios masivos de comunicación estén diciendo mentiras que pues son los migrantes, hondureños sobre todo, los que nos están afectando, porque si no nos van a poner más impuestos. No, no es por ellos, entendámonos, es porque los que están huyendo son los mexicanos. Entonces, creo que la distinción, la discriminación no puede ser justificada ni por actos de voluntad aparentemente libres, ¿sí? En un sentido humanista. Bueno, pues muchas gracias. Ese es el tema.